Señores, ¿cómo les va? Padre, buenos días. Gregory. Buenos días, José Gregorio. Buenos días. Gracias. Bueno, entonces yo quisiera pedirle a José Luis o a quien esté monitoreando esto, que me permitan compartir la pantalla para ver si yo hago el ensayo de compartirla desde acá. Listo, padre. Ya acabo de habilitar la compartición de pantalla, padre. Ya puede intentar, por Bueno, favor. le agradezco mucho, muy Listo, amable. Bueno, entonces aquí Hoy tenemos... es el día de su santo, padre, de los claretianos, de San Antonio María Claret. Sí, señor, de eso vamos a hablar un ratico, pidiéndoles pues que me acompañen en la celebración un momentico durante la clase. Vamos a tenerlo muy en cuenta, claro. Es la fiesta, para nosotros solemnidad en la comunidad respectiva, pues el patrono o el fundador, ¿no? Siempre se celebra como una solemnidad. Y como cada sábado, pues no hay problema, no hay otra gran celebración que lo impida. Entonces vamos a esperar que vayan llegando todos y pues ya prácticamente estamos todos. Si quieren, vamos comenzando. Pues después de darles oficialmente a todos los buenos días, vamos a comenzar con la lectura de la palabra. Pues si vamos a estudiar la palabra, lo primero que hay que hacer es leerla. No se puede estudiar la palabra sin tener contacto con la misma palabra, ¿no? En eso les he insistido mucho. No puede leer muchos libros sobre la Biblia, pero si no lee la Biblia, pues no. Bien, entonces vamos a leer de la carta de Santiago en el capítulo 3, los versículos 13 al 18. Si Santiago González está presente, le pedimos a él el favor que nos haga la lectura. No ha subido, padre, todavía, Santiago. No ha entrado todavía, padre. Bueno, entonces que alguno lo reemplace, alguno otro, asuma esa función. Ya un momento, padre. ¿Hay entre vosotros alguien sabio o con experiencia? Pues que lo demuestre con su buena conducta, con las obras inspiradas en la humildad que da la sabiduría. Pero si vuestro corazón encierra amarga envidia y ambición, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde hay envidia y ambición, brota el desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, sobre todo, pura, pero también pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Los que procuran la paz siembran en paz frutos de justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Unos instantes dejemos que la palabra que acabamos de escuchar resuene en lo profundo de nuestro corazón.
Muy bien, entonces miren que acabamos de leer un pasaje, pues digamos muy significativo del contenido de la Carta de Santiago, y es el tema de la sabiduría. La sabiduría. Ser sabios, obtener sabiduría, recibir de Dios el don de la sabiduría, del Santo Espíritu. Y en este pasaje el autor de la carta nos habla de dos formas, dos clases, digámoslo así, de sabidurías contrapuestas. Una sabiduría que viene de Dios y otra sabiduría, entre comillas, que no viene de Dios, que es una sabiduría, pues digamos, terrena, una sabiduría negativa, digámoslo así, si se pudiera decir, ¿no? Y entonces todas las características de esta sabiduría divina. Es todo un tema en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento tenemos los libros sapienciales, y el autor de la Carta de Santiago debió beber de esas fuentes, debió leer, porque lo demuestra su carta, muy, muy atentamente los libros sapienciales. Ustedes saben cuáles son, ya tuvieron un curso sobre los libros sapienciales, con seguridad, en su programa de formación en Sagrada Escritura. El libro del Eclesiastés o Cogelet, el libro de Job, el libro de los Proverbios. Muchos salmos, de los 150 salmos hay un buen número que son salmos sapienciales. De los deuterocanónicos, pues tenemos nada menos que el libro del Eclesiástico, o sea, del Ben Sirá, o el Sirásida. Y tenemos también un libro que lleva precisamente ese nombre, Sabiduría, Sabiduría de Salomón. Eso, y tenemos al rey Salomón como figura emblemática de la sabiduría. Nadie había más sabio que él. Y con eso ya estamos estudiando la carta de Santiago, porque es un texto emblemáticamente sapiencial. En el Nuevo Testamento, algunos dicen que es el libro, así como el Apocalipsis es el libro apocalíptico del Nuevo Testamento, así la carta de Santiago sería el libro sapiencial. Esas cosas pues no se pueden llevar a los extremos, son maneras de decir. Bueno, entonces ahora, como es sábado, vamos a saludar con gozo y con amor a la Santísima Virgen María en este mes del Rosario que ya vamos concluyendo. También en este mes de las misiones, pues quién sino ella alienta a los misioneros y a las misioneras. ¿Cuántos misioneros y misioneras secuestrados en estos últimos años y después liberados testimonian al ser liberados? Hemos tenido varios casos. ¿Qué hacían durante las largas horas del secuestro? En medio de la angustia, de la preocupación, de no saber qué iba a hacer de su vida, en fin. ¿Qué hacían? Rezar el rosario. Muchos de ellos lo dicen, ¿no? Me consoló, me fortaleció, me iluminó, obtuve dones de Dios durante el secuestro, rezando el Santo Rosario. Entonces, los misioneros, ¿no? Los misioneros católicos, por supuesto, pero pues también los demás misioneros seguramente también invocarán a la Santísima Virgen María. Digamos pues con ellos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, entonces, claro, entonces ahora tenemos aquí la memoria de San Antonio María Claret, obispo, ya les diré alguna cosita, y misionero apostólico, así quisiera caracterizarlo para
recordarles a ustedes la figura de este santo cuya memoria obligatoria celebra hoy la Iglesia. La imagen, pues, es una imagen un poco estilizada, él era diferente, ¿no? Tenemos fotografías y pinturas muy realistas de él. Esta es una imagen muy estilizada, lo representa en su plena juventud, seguramente recién nombrado arzobispo, ¿no? De Santiago de Cuba. La escogí porque tiene una peculiaridad esta imagen. Es un mosaico. Ustedes saben cuál es esa técnica, ¿no? Del mosaico. Son pequeñas piedrecitas de colores con las que los artistas que practican este tipo de arte, de artesanía, ¿no? Forman las figuras. Es un método artístico muy antiguo, sobre todo en el arte bizantino, se empleó muchísimo. Quedan los mosaicos en las grandes basílicas bizantinas. Era todo un arte, incluso casi que toda una industria, porque había que producir esas pequeñas piezas de colores, de distintos colores, con distintos matices, de distintos tamaños, incluso de distintos materiales. En algunas basílicas los mosaicos tienen incluso oro, o sea, fundían el cristal, el vidrio, pues la materia con que se hace el mosaico, lo fundían con polvos de oro para que dieran un color rutilante de oro. Bueno, hay una fábrica especializada en el Vaticano, se conserva la tradición en el Vaticano y allí, digamos, auspiciada por la Santa Sede, funciona una fábrica de fabricación, pues valga la redundancia, de mosaicos y de restauración de mosaicos y de estudio, pues, de esta técnica artística. Este es un mosaico hecho por esa fábrica, por los autores de esa fábrica romana, vaticana, para colocar la figura de San Antonio María Claret en la Basílica de San Pedro. Ustedes saben que es un honor, pues, para alguien estar representado allí en la Basílica de San Pedro, ¿no? Entonces los grandes santos están allí representados, sea en forma de esculturas, grandes esculturas desde los mismos orígenes en el Renacimiento, cuando los grandes arquitectos de los papas construyeron la basílica en reemplazo de la antigua basílica constantiniana. Entonces las órdenes religiosas se apresuraron a pedir que la efigie de sus santos fundadores y los mismos papas dispusieron, pues, que las grandes figuras de la iglesia figuraran allí, pues, estuvieran allí en la basílica. Posteriormente ya es muy difícil entrar, porque ya la basílica concluida, pues, ¿cómo, dónde ponemos más imágenes? Pero se han logrado cosas y entonces se logró que la imagen de San Antonio María Claret fuera ubicada en un lugar de la Basílica de San Pedro, en uno de los cruceros, el crucero entrando, el crucero derecho, que fue el crucero en donde se celebró, donde sesionó el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano I. Pues es una parte apenas de la basílica, el crucero. Imagínense cómo será de grande la basílica, que allí cupieron todos los obispos que asistieron al Concilio Vaticano I en 1869, 1868, 1869, convocado por el Papa Pío IX, que entre otras cosas declaró la infalibilidad del Papa, el dogma de la infalibilidad del Papa. En ese concilio estuvo presente San Antonio María Claret y fue el primer obispo del Concilio Vaticano I en ser canonizado. Y por eso nuestra congregación pidió a la Santa Sede que la efigie del Padre Claret pudiera estar allí en el lugar donde él mismo había defendido, mostrando las cicatrices de sus heridas en la cara. Pidió que el concilio aprobara el dogma de la infalibilidad. Fue la única vez que habló, de las poquísimas veces que habló en el concilio. Pidió la palabra para decir que él había derramado su sangre por la Santa Sede, por el Papa, porque creía firmemente que el Espíritu Santo asistía al Papa cuando el Papa hablaba como maestro de toda la Iglesia. En fin, entonces
se le recuerda por eso. Y efectivamente se dispuso que la imagen de San Antonio María Claret estuviera allí al lado, en el lado derecho del altar mayor de ese crucero de la Basílica Vaticana. Esa es la historia pues de la imagen. Miren que todo tiene su historia. Pero vamos ahora sí a San Antonio María Claret, cuya memoria estamos celebrando. Español, nacido en Cataluña, cerca de Barcelona, en un pequeño pueblecito que ya empezaba a industrializarse. Cataluña fue la primera región de España en experimentar los efectos de la primera industrialización, ¿no? Tanto que San Antonio María Claret era hijo de un pequeño artesano que tenía un taller en el que daba trabajo a algunas personas del pueblo. El pueblo se llama Sallent, y su padre era, por así decirlo, un pequeño productor de textiles. Tenía un pequeño taller con máquinas, pues digamos, telares ya más o menos industriales, ¿no? Pero una cosa a pequeña escala. Y San Antonio María Claret de pequeño asistió a este taller, ayudó en los oficios del pequeño taller, todavía medio empresa doméstica, que empezaba a ser también una empresa ya más pública. Su padre tenía mucho ascendiente en el pequeño pueblo, precisamente por eso, por dar trabajo a varias personas. En fin, era una familia no rica ni mucho menos, pero tampoco era una familia, pues vivían de eso, del honesto trabajo de todos los miembros de la familia. Muy pronto despertó su vocación religiosa, su vocación sacerdotal, en medio de graves dificultades políticas que atravesaba España, porque los gobiernos liberales le ponían obstáculo a la iglesia, no permitían que se abrieran seminarios fuera de los que ya había, etcétera. Entonces, en medio de dificultades, San Antonio María Claret en Barcelona pudo concluir sus estudios eclesiásticos y pudo ser ordenado sacerdote. Apenas unos pocos años, creo que ni años, estuvo como párroco, como colaborador de algún párroco en algún pueblecito de Cataluña, porque su espíritu misionero bullía en él desde muy pequeño. Él quería predicar, anunciar el evangelio, y entonces le pidió al obispo, le dijo, no me dé ningún cargo, permítame predicar por toda la diócesis. Y entonces el obispo se lo permitió. Hacían falta predicadores. La iglesia atravesaba en toda España y en Cataluña particularmente momentos difíciles, y entonces San Antonio María Claret iba de pueblo en pueblo a pie, con apenas un atadito, en una especie de morralito, en donde llevaba muy pocas pertenencias, el breviario, una muda para cambiarse de ropa, un paño, un pedazo de queso para comer en las largas travesías entre pueblo y pueblo, y así predicó. Y después otros obispos le pidieron a su obispo que lo mandara también a predicar a sus diócesis, y así terminó recorriendo casi toda España, predicando en las iglesias, en las plazas, a los religiosos, a las religiosas. Él no quería hacer sino predicar la palabra de Dios. Incluso había intentado, muy recién ordenado, ir a Roma, y hizo el viaje a Roma a pedirle al Papa que lo hiciera misionero, que lo nombrara misionero apostólico, a ofrecérsele al Papa como misionero. Es un título que existía, no sé si exista todavía. Ser misionero apostólico significa ponerse a alguien al servicio del Papa para que el Papa lo envíe a donde el Papa quiera, sin ninguna condición, a predicar el evangelio. Eso quería hacer San Antonio María Claret, y por eso fue a Roma. Pero las dificultades, pues un viaje largo, en relativa pobreza, porque pues no tenía medios para pagarse un viaje, en fin, gran parte del viaje a pie, en un barco por allá en tercera clase, en fin, unas aventuras muy, muy interesantes. En Roma terminó entrándose de jesuita. Pidió que entonces, bueno, seguramente tuvo contacto con algún jesuita, y entonces le dijeron que, pues, que como jesuita podía ser misionero, que los jesuitas tenían muchas misiones. Entonces pidió y entró al noviciado de los jesuitas en Roma. Y el padre general de los jesuitas le recomendó salirse cuando se vio afectado por una flebitis. Se le inflamó una pierna, una vena, una arteria en una pierna, sufrió un poco, estaba enfermo, no podía seguir el ritmo normal de la vida del noviciado. En aquella época, pues cosas muy estrictas, ¿no? Muy severas, una formación rigurosísima. Entonces el padre general le dijo, no, Antonio, tu destino es otro, el Señor te está mostrando otro camino, regresa a España. Y entonces efectivamente regresó a España, continuó su labor misionera, que lo
llevó incluso hasta las Islas Canarias, atravesó pues el mar, llegó a las Islas Canarias, y eso fue una apoteosis porque lo precedía la fama de gran misionero, de santo misionero. Las multitudes salían a su encuentro porque estaban hambrientas de la palabra de Dios y él sabía comunicárselas. Regresado de España, ya la iglesia había puesto sus ojos en él, y según las mecánicas, digamos, de las elecciones episcopales en aquella época, ustedes saben que eso ha ido variando con el tiempo, entonces recibió el nombramiento de arzobispo de Santiago en Cuba. Claro, Cuba era una de las últimas colonias que le quedaba al Imperio Español, y entonces querían mandar allí, y Santiago de Cuba en ese momento era la ciudad más importante de la isla, incluso un poco más importante que La Habana, en donde residía el gobernador general. Pero Santiago era la arquidiócesis primada prácticamente, ¿no? Por su antigüedad, Santiago de Cuba. Él se resistió, hizo todo lo posible porque no lo nombraran, se negaba, hasta que se lo impusieron sus confesores o sus consejeros. Tenían una gran cantidad de amistades entre el clero español, entre religiosos y religiosas a quienes había predicado. Entonces se asesoró con ellos y terminaron diciéndole que debía aceptar por obediencia a la voluntad del Papa. Él no quería, él decía que él quería ser misionero, que él no quería ser obispo, que para qué lo iban a encartar con eso. Pero ya una vez aceptado, fue consagrado obispo, sin perder tiempo, sin ninguna dilación, se embarcó para Santiago de Cuba, llegó a la isla, llegó a su diócesis y se convirtió en modelo de obispos misioneros. Durante los 7 años que permaneció en Santiago de Cuba como arzobispo de la ciudad y de toda la isla, recorrió la isla a pie y a caballo, acompañado de un grupo selecto de misioneros que le ayudaban, haciendo la visita canónica, la visita pastoral, que convertía en grandes campañas misioneras, en un lugar que ustedes se podrán imaginar, pues todavía sometido al dominio español, había todavía esclavos y esclavas, estaba, digamos, empezando a mostrar su pujanza la gran industria agropecuaria del cultivo de la caña de azúcar. El padre Claret tuvo que enfrentar los desmanes de los grandes terratenientes, de los gobernadores generales de la isla, tuvo que defender a los pobres, a los pequeños, a los negros, se empeñó plenamente en la evangelización de la isla. Y era tal su fama que por una parte provocó malestares políticos. Los gobernadores veían en el padre Claret era una piedra en el zapato, porque no los dejaba, con sus constantes observaciones y denuncias de injusticias y de corruptelas, entonces no los dejaba gobernar como ellos querían, se quejaban en España, en fin, pero por otra parte, amado y respetado, incluso se atentó contra su vida en alguna oportunidad, predicando en Holguín, una ciudad relativamente importante de esa región de la isla. Un hombre, cuando salía de predicar precisamente en la iglesia principal de la pequeña ciudad, atentó contra su vida, quiso degollarlo. El padre Claret se defendió instintivamente con el brazo, pero el puñal alcanzó a rajarle la cara. El hombre quería degollarlo. Fue muy grave la herida, se repuso rápidamente, afortunadamente, se sintió feliz, se le quejaba a Dios: ¿por qué no permitiste que yo muriera por ti? Pero bueno, de todas maneras había derramado su sangre por Cristo. Para él fue, en lugar de fue para él un motivo de gloria, de orgullo. Pude derramar mi sangre por el Señor a quien predico. Y prontamente fue llamado nuevamente a España con un cargo que él nunca se había imaginado y al que él se opuso con todas sus fuerzas. La reina Isabel II de España lo reclamaba como su confesor y le había pedido al Papa que lo nombrara su confesor. Cuando se le consultó,
San Antonio María Claret dijo que de ninguna manera aceptaba. Ese de ninguna manera tenía una sola excepción, la obediencia. Y Pío IX se lo impuso por obediencia. Si no quiere venir por su propia voluntad, venga por obediencia a España a confesar a la reina. Era el cargo de confesor era un cargo muy delicado, ustedes se lo pueden imaginar, porque tenía fuertes implicaciones políticas en un momento en que el gobierno de la reina Isabel atravesaba graves dificultades, puesto que el primer ministro era un ministro liberal. En aquella época liberal no quería decir sino anticlerical, antiiglesia, etcétera. Eran tiempos de así en esa época. Estamos hablando de los años 60, 1860 más o menos, 1859. Muy apesadumbrado, regresó a España a ocupar ese cargo, puso condiciones. La primera, no habitar en el Palacio Real. Él no viviría en el palacio, él viviría humildemente en un convento, en un monasterio, en alguna parte, y solo iría al palacio cuando fuera llamado expresamente para cumplir sus funciones de confesor de la reina. Otra condición que puso, todo el tiempo que le dejara libre ese oficio, lo podría dedicar libremente a lo que él decidiera dedicarlo. Con esas condiciones se las aceptaron, le dijeron muy bien, entonces llegó a Madrid y allí en Madrid pues confesaba a la reina de cuando en cuando, evitaba por completo asistir a ceremonias, a agasajos, a fiestas, a cosas oficiales. Yo soy solo el confesor de la reina, yo no tengo que ir allá para nada más. Algunas veces le tocaba para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tuvo que bautizar a los hijos de la reina. Además terminó confesando no solo a la reina, sino a varios miembros de la familia real y a muchos miembros de la corte, dada su fama de santidad, pero en Madrid se dedicó a hacer un poderoso apostolado de predicación de la palabra. Y otro aspecto, y ya voy terminando y me perdonan que hable tan largo del padre Claret, otro aspecto de su vida ya desde los orígenes fue la difusión de la palabra por escrito. Entonces él no solo escribía y publicaba cosas que escribía, sino que también editaba la Biblia, publicó la Sagrada Escritura traducida al español, con traducciones que no eran de los idiomas originales porque no se utilizaba en esa época, traducciones de la Vulgata Latina, pero él fue un gran difusor de la Sagrada Escritura. Publicaba, por ejemplo, el Nuevo Testamento, o publicaba el Evangelio de San Mateo, o el Evangelio de San Juan, y los repartía mientras iba predicando, llevaba acá, cuando ya pues tuvo algunos medios que le daban limosnas, etcétera, los invertía todo eso en difundir la palabra de Dios. En nuestros tiempos él hubiera utilizado estos medios, ¿no? Internet, YouTube, Twitter y todo esto para predicar la palabra. Él no se arredró en su época, utilizó los medios de su época. Entre los cargos, la reina le pidió, le encomendó que fuera el director del gran monasterio del Escorial, el monasterio real, el monasterio de los reyes de España, fundado por Felipe II. Todavía existe el monasterio, todavía es un centro de estudios, un gran museo, es el panteón de los reyes de España. Estaba en grave decadencia y el padre Claret, durante los años en que la reina le encomendó esa misión, lo restauró materialmente e intelectualmente, lo volvió a convertir en un centro de estudios, instauró un seminario, volvió a llamar a los monjes que tradicionalmente habían estado allí cuidando la biblioteca, que es una de las mejores bibliotecas de España, los benedictinos. En fin, hasta el punto de que lo administró también, que la reina decía que antes de que el padre Claret asumiera la dirección del Escorial, el Escorial no le producía sino gastos, y que después de que el padre Claret asumió su dirección, el Escorial le producía algunas ganancias. Se financiaba él solo y le producía incluso algunas ganancias.
Bueno, finalmente vino la revolución, vino el Vaticano I, fue llamado a participar en el Vaticano I, pero primero había venido la revolución en 1867, él tuvo que acompañar a la reina, se empeñó en acompañarla, él que había sido tan reacio, dijo, pero ahora es cuando ella me necesita, ahora es cuando puedo prestarle el mejor servicio de consolarla, de orientarla en estos momentos difíciles. La familia real tuvo que marchar al destierro, el padre Claret marchó con ellos al destierro, fueron a Francia, a Francia le llegó la convocatoria al concilio, fue obedientemente a Roma a asistir al concilio, el concilio fue disuelto sin terminar por las tropas nacionalistas de Italia que tomaron Roma violentamente, era la capital del Papa, el Papa le ordenó a su ejército que dispararan al aire como símbolo de que las tropas italianas entraban violentamente a la ciudad de los papas, pero que no pusieran resistencia. Así fue, el Papa se encerró en el Vaticano como un prisionero y los obispos se dispersaron nuevamente. El padre Claret regresó a España, a Francia. A España no podía volver, había sido declarado desterrado. Entonces fue a un lugar de la frontera en donde la comunidad que había fundado, también había tenido que salir de España, tenía una casa en la ciudad de Tuir, pero incluso allí estaba inseguro, entonces se refugió en una abadía cisterciense en los Pirineos, la abadía cisterciense de Fontfroid, y allí murió, desterrado. Es una vida muy bella. Voy a terminar simplemente diciendo, es una vida de un misionero, de un predicador de la palabra de Dios, de un anunciador de la palabra de Dios por todos los medios posibles. Y para eso fundó una congregación de misioneros en 1849, coincidió la fundación con su nombramiento arzobispal. Eso fue un pequeño problema en los orígenes de la comunidad, pero después la comunidad creció, se expandió. En este momento somos unos 3.000 claretianos, más o menos, entre presbíteros, algunos diáconos permanentes, hermanos, o sea, laicos consagrados en la vida religiosa como misioneros, y los estudiantes que se están preparando. También fundó en Cuba una comunidad religiosa femenina para la educación de las jóvenes, de mujeres jóvenes, y su obra ha continuado también inspirando otras fundaciones, pero la más importante, pues la de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, porque era un gran devoto de la Santísima Virgen María bajo la advocación de su corazón inmaculado. Estamos presentes los claretianos en los 5 continentes, en muchísimos países del mundo, en África, en Asia, tenemos misiones, especialmente la de la India, es una misión muy grande, muy fructífera, pero también tenemos en Filipinas, en Timor, en Indonesia, en Corea, en Vietnam. Volvimos a China porque habíamos estado antes del 47, pero la revolución nos sacó. Ahora que las cosas están mejorando un poco, entonces la comunidad se apresuró a volver a fundar en la China. Tenemos una pequeña comunidad en la capital, en Beijing, pero tenemos otra en fin, entonces, y aquí en Latinoamérica pues estamos en todos los países procurando continuar la obra de este gran misionero. Bueno, entonces, hasta ahí. Me perdonan que me haya demorado tanto en Qué bella historia, padre. mi manera de participarles, la fiesta que hoy nosotros los claretianos estamos celebrando, la fiesta de nuestro santo fundador. Lo canonizó Pío XII en 1950, digamos en concomitancia con un año mariano que Pío XII había convocado para esa fecha, 1950. Y entonces, ¿quién mejor para canonizar, entre varias canonizaciones que tuvieron lugar en ese año, que San Antonio María Claret,
que había sido un misionero que había puesto su predicación, su actividad misionera de predicación de la palabra bajo la protección y el amparo de la Santísima Virgen María. Pues entonces el Papa dijo, ¿quién mejor que él para canonizarlo en este año? Y por eso fijó su canonización en este año 1950. Fue un poco difícil porque tuvieron que consultar o revisar sus escritos, y como había sido un prolífico escritor y como había tenido, digamos, influjo en la política de España en su época, no solo por su actividad misionera, sino también por su cargo de confesor de la Reina, entonces eso presentó dificultades. Además, un gran perseguido, un gran calumniado. Los enemigos del régimen monárquico en España, los partidarios del régimen republicano que finalmente terminó imponiéndose, fueron con él terriblemente duros. Lo calumniaron de maneras muy viles, muy miserables, lo acusaron de cosas espantosas, pero era tal su santidad, era tan resplandeciente, era tan transparente su vida, que ninguna de las calumnias pudo llegar a ser, digamos, probada, ¿no? Todo eran infundios y eran calumnias. Bueno, entonces con esto terminemos y pasemos ya a nuestro tema. Me perdonan, ¿no? Entonces les comparto, nos ponemos, también le pedimos a San Antonio María Claret que a nosotros nos dé la gracia de amar la palabra como él la amó, de acogerla en nuestro corazón como él la llevó siempre y de predicarla a los demás, porque de eso se trata, de anunciar la palabra de Dios. Para eso estamos en la iglesia. Vamos a pasar entonces a las cartas católicas, al tema de las cartas católicas. Voy a repasar, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud antes de comenzar el tema, brevemente alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer. Sí, padre, sobre San Antonio María los claretianos en China. Yo he leído que la realidad de la Iglesia Católica en China es bien complicada, y que inclusive algunos obispos estuvieron en contra del convenio que hizo el Vaticano con China, porque realmente es el Partido Comunista el que está haciendo los nombramientos de los obispos y no la Santa Sede. Y que hubo un montón de concesiones que no debieron ser, donde realmente la Santa Sede lo que hizo fue ceder terreno allá. ¿Qué tan real es eso? ¿Cuál es la situación real, ya que ustedes están allá en China? ¿Cuál es la situación real? Porque hay una persecución que inclusive en algunos medios católicos digitales he visto cómo destruyen las iglesias, las profanan. El argumento es que no pagan impuestos o cualquier argumento supuesto de ese tipo. Entonces, ¿cómo están viviendo los claretianos allá esa experiencia? Bueno, mire, yo no he tenido oportunidad de hablar con ellos, pues lo sigo a través de las noticias que nos llegan pues, en los medios de difusión de noticias de nuestra propia comunidad, ¿no? Cada comunidad pues informa en boletines, en noticiarios, en fin, ¿no? Entonces, lo que yo oigo y leo es lo siguiente. Ustedes saben que la situación pues ha ido cambiando. Los gobernantes de la China han caído en la cuenta de que, y como que tienen una intención, por así decirlo, de influjo mundial, han caído en cuenta de que tendrán que vérselas o que se las tienen que ver con la Iglesia Católica, ¿no? Así como tienen que vérsela con el islamismo, con el budismo allá mismo en la China y con la religión ancestral de los chinos, ¿no? Que es el taoísmo y todo eso, ¿no? Entonces ellos, pues obviamente quieren mantener un control muy férreo, ¿no? De las cuestiones religiosas, incluso pues de las cuestiones de la Iglesia Católica. Y entonces en la China se presentó ya desde hace muchos años, desde que estaba pues Mao, se presentó que los pocos católicos que pudieron quedarse, que pudieron estar, los fieles católicos que conservaron su fe, entonces se vieron sometidos a el control estricto, férreo del gobierno comunista. Un control tan fuerte que llegó hasta el punto de que el gobierno comunista se planteó la posibilidad de fundar una iglesia nacional, una iglesia católica nacional, ¿no? Que no dependiera de Roma, que fuera la iglesia católica, pero china,
sin dependencia alguna de Roma, y comenzaron a nombrar incluso a algunos obispos. Los nombraba el gobierno, y entonces hubo como una especie de bifurcación en la Iglesia Católica China. Los católicos chinos, no solo laicos, sino también algunos sacerdotes y obispos, que aceptaban esta injerencia del gobierno chino y que por lo tanto conformaban conscientemente lo que era la Iglesia Nacional China, la Iglesia Católica Nacional China. Pero estaba la otra rama, que era la de los laicos, con sus pastores, sacerdotes y obispos, que no aceptaban de ninguna manera la creación de esa iglesia paralela. Y eso pues creó entre ellos obviamente pues dificultades, y a los que no aceptaban la injerencia del gobierno pues les creó la dificultad de verse relegados, de verse... Entonces miren que es una dualidad. Ustedes saben que existe, la Santa Sede es un Estado, y los estados mantienen relaciones diplomáticas. Ahora, la Santa Sede es un Estado, pero la Santa Sede sabe, o sea, el Papa y sus colaboradores saben que es un Estado al servicio de la Iglesia. O sea, es un Estado, digamos, para preservar la libertad de la Iglesia, especialmente la libertad del obispo de Roma, que es el pastor de la Iglesia católica a nivel mundial. Entonces, la Santa Sede ha aprovechado la posibilidad de mantener relaciones diplomáticas con todos los gobiernos del mundo, comunistas y no comunistas, ateos o creyentes, todos. Y entonces todo esto que usted pregunta, Héctor Luis, está enmarcado en este asunto de la diplomacia, en este asunto de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el gobierno de la República Popular de China. Y entonces esas cosas son muy difíciles. Eso es como caminar en una cuerda, ¿no? Como hacer equilibrio en una cuerda, ¿no? Entonces hay que conceder unas cosas, hay que ceder en algo, hay que en otras cosas, en lo esencial, en lo que no se puede ceder, pues no se cede. En fin, miren que eso es una cuestión, digamos, de inteligencia, incluso a veces hasta de astucia, de cierta, ¿sí? Política, para poder, ¿y qué pretende la Iglesia? La Iglesia, la Santa Sede, pues el Papa y el Cardenal Parolin, que es el secretario de Estado, el que más directamente se tiene que relacionar con esto. Entonces, ¿qué pretenden? Pretenden salvaguardar la vida de la Iglesia Católica en la China. Y han logrado, precisamente con sus diálogos con el gobierno, que esa dualidad vaya cediendo, que las dos líneas, la favorable a la intervención del gobierno y la que no acepta la intervención del gobierno, se vayan uniendo y han ido logrando con muchas dificultades, ustedes se las podrán imaginar, ¿no? Han ido logrando que esa separación o esa división provocada por estas razones vaya cediendo y que la iglesia vaya siendo una iglesia unida. Pero la cosa es muy difícil. De nuestra actividad allá en la China, que les puedo contar, sobre todo nos hemos empeñado, nuestros hermanos claretianos allá en la China se han empeñado en difundir la palabra de Dios. Y montaron, lo primero que montaron fue una gran editorial. ¿Y qué es lo que editan? Principalmente la Biblia en chino, traducida al chino, y también pues textos de estudio de la Biblia, de difusión de la Biblia, en fin, de lectura de la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque como hay graves dificultades para poder poner una emisora, por ejemplo, no se pueden poner emisoras, no se pueden poner canales televisivos, lo único que permiten, y eso con muchos controles, es precisamente la difusión de libros, ¿no? Y entonces nuestros hermanos, pues además de algún apostolado entre fieles católicos, apostolado entre simpatizantes, o sea, se van dando los casos de personas que sin ser creyentes se acercan y piden ser instruidos en la fe. Entonces hay buen número de catecúmenos preparándose para el bautismo. Es admirable eso, ¿no? Gente que nació sin Dios, sin
fe, sin religión alguna, educados por el gobierno comunista en el ateísmo completo y que llegan a pedir que se les hable de Dios, que se les hable de Cristo, que quieren conocer. En fin, esas son las actividades. El apostolado personal que se puede hacer, el apostolado parroquial que se puede hacer. Tenemos algunas comunidades adscritas a algunas parroquias y sobre todo el apostolado de la difusión de la palabra de Dios, la edición de la Biblia en chino y también en otras lenguas del Extremo Oriente, porque son varias. Entonces, allá nuestros hermanos se dedican principalmente a eso. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, y entonces ahora sí, aquí nos podríamos pasar todo el resto, pero sería injusto con nuestro curso. Vamos a parar ahí y vamos a volver al tema de las cartas católicas. Volví a poner aquí lo que habíamos dicho al final de la clase pasada, para que lo repasemos breve y rápidamente, sin insistir, sin explicar ni nada. ¿Qué fue lo que dijimos sobre las cartas católicas? Miren que forman como un pequeño conjunto de libros en el Nuevo Testamento, así como están los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y entonces Hechos de los Apóstoles vendría ahí, que es la continuación, digámoslo así, o la segunda parte del Evangelio de San Lucas, así como existen también los escritos joánicos, porque son atribuidos a San Juan en la tradición de la Iglesia, el Evangelio, el Apocalipsis y las 3 cartas. Así como existe el corpus, se emplea la palabra latina, o sea, el cuerpo ¿de qué? De escritos, el corpus paulino, o sea, las 13 cartas que llevan el nombre de San Pablo. Existe este otro grupito de escritos, las cartas católicas, que son 7, ya sabemos, ¿no? La primera y la segunda, la carta de Santiago, las 2 de Pedro, las 3 de Juan y la carta de Judas. En nuestras Biblias, recuerden dónde están en la Biblia, entonces hay que saber dónde están ubicadas entonces están después, enseguida, de la carta a los Hebreos, que cierra el Corpus Paulino, ¿no? Y antes del Apocalipsis, allá tenemos entre la carta a los Hebreos y el Apocalipsis, encontramos las 7 cartas católicas, en el orden en que lo damos acá. Santiago, primera y 2 Pedro, primera 2 y 3 Juan y Judas. La designación, ¿por qué se las llama católicas? No porque las aceptemos nosotros los católicos y los protestantes no las acepten, no, de ninguna manera. Los protestantes también las aceptan como parte del canon del Nuevo Testamento. Se las llama católicas, y es un nombre sobre todo usual entre nosotros los católicos, porque no van dirigidas ni a una comunidad como muchas de San Pablo, a los corintios, a los efesios, a los tesalonicenses, ni a una persona, ni a Tito, ni a Timoteo, no, van dirigidas en general a varias comunidades o a todas las comunidades cristianas, ¿no? Eso lo sabemos leyéndolas. En el encabezamiento, cada uno de estos escritos dice, por ejemplo, la carta de Santiago dice, a las 12 tribus de la diáspora, ¿no? Así leemos en la carta de Santiago, que es una expresión simbólica, las 12 tribus, o sea, hace alusión al pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de las 12 tribus, los 12 apóstoles, en este caso, ya no los hijos de Jacob, sino los 12 apóstoles de Jesús. Bien, entonces son católicas en ese sentido. Los protestantes, nuestros hermanos, las llaman cartas apostólicas y tienen razón en llamarlas así porque llevan el nombre de apóstoles, ¿no? Bueno, pasemos lo de la bibliografía, ya se las indiqué. En Ribla tenemos el número 31, se los mostré, aquí está. Ustedes lo pueden ver en su página de internet, lo pueden buscar y pueden leer estos artículos interesantes, profundos, algunos un poco difíciles. Bueno, cuando tengan un rato libre, un poco de tiempo, si les llama la atención, ahí saben que pueden conseguir. Y también hay artículos sobre la primera y la segunda de Pedro, pero dispersos en algunos números de la carta. Otro texto que está al alcance de muchos de ustedes para el estudio de las cartas católicas, lo vuelvo a decir,
la edición grande de la Biblia de Jerusalén. Digo siempre, insisto en que tiene que ser la edición grande, porque hay ediciones pequeñas de la Biblia de Jerusalén, ediciones manuales. Para que pueda ser tan pequeña, entonces tienen que omitir cosas. Entonces, ¿qué omiten? Omiten las introducciones, omiten materiales de ayuda que trae esta edición grande. Entonces, ¿y por qué la edición? Porque trae una muy buena introducción a las cartas católicas, ¿no? Una muy buena introducción, relativamente larga, pues, y las notas completas, pues, de la edición de la Biblia de Jerusalén. Entonces, eso. Estas cartas son breves. Se cuentan entre los escritos más breves del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Santiago tiene 5 capítulos. La primera de Pedro también tiene 5 capítulos. La segunda de Pedro tiene 3 capítulos. La primera de Juan tiene 5 capítulos, mientras que la segunda y la tercera de Juan y la carta de Judas son tan cortas que ni siquiera se dividen en capítulos, solo en versículos. La segunda y la tercera de Juan con 13 versículos cada una, y la de Judas con 24 versículos. Entonces, eso ya es saber algo de las cartas católicas, que son corticas. En el caso de las más breves, esto ya lo dijimos en la clase anterior, rápido, porque ya se nos había acabado el tiempo, entonces lo repito ahora con un poco más de extensión. En el caso de las más breves, por ejemplo, las de Juan, la segunda y la tercera de Juan y la de Judas, se trata de escritos ocasionales que no alcanzan a desarrollar noticias o temas de cierto relieve o importancia. No vamos a encontrar una discusión o una exposición sobre, digamos, la vida de la comunidad, sobre la naturaleza de la iglesia, sobre las virtudes del cristiano, o una exposición del misterio pascual, de la muerte y de la resurrección de Jesús. No. No alcanzan, son tan breves que no se alcanzan a desarrollar. Más bien son testimonio de momentos muy puntuales de la vida de algunas comunidades primitivas, de las comunidades de la segunda mitad del siglo I y el comienzo del siglo II, ¿no? Entonces, son pequeños escritos que nos permiten asomarnos como por una ventanita a la vida de esas comunidades del siglo I, ¿no? Y entonces, ¿qué encontramos? Nacientes herejías, porque de eso hablan, hacen advertencias sobre los hermanos que están difundiendo cosas, doctrinas extrañas, raras, y están advirtiendo, cuidado, no acepten eso, ¿no? O problemas de unidad entre la comunidad, por ejemplo, la segunda y la tercera de Juan se refieren a eso, ¿no? A problemas, alguno que desobedeció, etcétera, ¿no? Entonces, eso por si no alcanzamos a decir algo sobre esas cartas, la segunda y la tercera de San Juan y la carta de Judas. La carta de Santiago, y por eso comenzamos a estudiarla en primer lugar, encabeza este grupo en el orden que aparecen en nuestras Biblias. Por eso la vamos a estudiar en primer lugar. Y vamos a empezar con el saludo de la carta. Recordemos el esquema de una carta. Una carta pues tiene un saludo en el que aparece él o los remitentes, él o los destinatarios, y un saludo como cuando nosotros escribíamos cartas. Ahora hay que estar atentos a esto, incluso en la catequesis bíblica. Por ejemplo, los niños o los adolescentes, los jovencitos, las jovencitas, la gente más joven, la gente menuda que llamamos, nunca ha escrito una carta. Nunca ha recibido una carta como nosotros tal vez la recibimos. Nunca les llegó por el correo una carta, ¿no? Dirigida a ellos, personal. ¿Por qué? Porque eso ya no se usa.
Entonces, para poder que entiendan qué es una carta o qué es una epístola, hay que explicarles que era una forma de comunicarnos por escrito sobre material, sobre un material, pues, como es el papel, llevada físicamente por el correo, en avión, en barco, a caballo o a pie. Miren, los muchachos, la gente joven no sabe de eso. Lo sabrá por las películas, por lo que ven en las películas que se refieren a cosas antiguas, ¿no? Entonces, el versículo primero viene a hacer el saludo de la carta, ¿no? El remitente se presenta como Santiago, caracterizándose como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jacobos, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El nombre en griego es Jacobos, pronunciado Jacobos, ¿no? Transcripción del nombre griego del patriarca Jacob, en hebreo. Hijo de Isaac junto con Esaú y padre de los 12 patriarcas. Miren que los nombres son muy importantes. Este señor se llamaba Jacobo, pronunciado Jacobos en griego. ¿Y de dónde viene ese nombre? Pues en la Biblia lo ostenta nada menos ni nada más que un hijo de Isaac, Jacob. Su hermano Esaú, eran mellizos, ¿no? Recuerden. Ese Jacob, el patriarca, el padre de los 12 patriarcas. Y conocemos las historias y las peripecias en el libro del Génesis de la vida de Jacob, que él era el más débil, que el hermano en cambio era robusto y peludo, y que él se estaba con la mamá y cuidando el rebaño, mientras que Esaú salía a cazar, que Jacob le compró, entre comillas, la primogenitura a Esaú, porque que era como medio como meloncito, le pidió que le diera un plato de lentejas, en fin, ¿no? Todas esas historias, después las historias de sus hijos, la historia de José, el hijo favorito, le tenía particular predilección, y los hermanos envidiosos, todo eso que leemos en el Génesis sobre el patriarca Jacob, para saber de dónde sale el nombre del autor de nuestra carta. El nombre Jacob se transforma en las distintas lenguas a partir del uso de la expresión latina medieval, San Jacob, San Jacob, San Jacob, Santiago. De ahí viene Santiago. Es una derivación por pronunciación, por deformación fonética. De tanto usarlo, Santiago. Lo que terminó siendo, lo que era Jacobo en un principio, terminó siendo Santiago. O sea que en el nombre va el título de santo, San Jacob, ¿no? Es una cosa complicada. De ahí se derivan Santiago en nuestra lengua, James en inglés, Jaume en catalán. En español también existe Jaime. Los Jaime son Santiago, porque Jaime es un nombre derivado de Jacob por deformación fonética, ¿no? Jacobo, claro, Jacobo, y otros nombres en otras lenguas, ¿no? Era un nombre muy, pues, y sigue siendo muy común. Sigue habiendo Santiagos, Jaimes, Jacobos, y todos se remontan a este personaje, al patriarca Jacob, pasando por el nombre en el Nuevo Testamento, los que llevan el nombre en el Nuevo Testamento. Entonces era un nombre muy común en tiempos de Jesús, hasta el punto de que tenemos entre los más cercanos a Jesús al menos 2 Santiagos, no 1, sino 2, e incluso, para complicar más el asunto, 3 Santiago. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los 2 o 3 Santiagos que aparecen en el Nuevo Testamento relacionados con Jesús
es el autor de la carta. El que habla aquí o el que escribe su nombre aquí al comienzo de la carta, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus de la dispersión. Saludo. ¿Quién? ¿Cuál de los tres? Entonces vamos a caracterizarlo. El primer Santiago es Santiago el Mayor, el que llamamos el Mayor. Miren, hemos tenido que ponerles apodos para diferenciarlos. Santiago el Mayor es el único de los apóstoles. No, perdón. Santiago el Mayor es el hermano de Juan. Él y Juan son los hijos del Zebedeo. Son pescadores, fueron llamados por Jesús directamente. Este Santiago, hermano de Juan, es mencionado en la lista de los 12 apóstoles. Aparece varias veces mencionado entre los 3 apóstoles a los que Jesús permitió entrar un poco en su intimidad. Son Pedro, Santiago y Juan, Pedro y los 2 hijos del Zebedeo. Por ejemplo, en la transfiguración, ¿quiénes estaban? Ellos 3. En el huerto de los olivos, ¿a quienes les dijo Jesús que lo acompañaran un poco más de cerca? A estos 3. Entonces, hay que identificarlo bien. Santiago, hijo del Zebedeo, hermano de Juan, del grupo de los 12 apóstoles, aparece en las listas apostólicas. Este no es el autor de la carta. La tradición nunca lo ha considerado el autor de la carta, ¿no? E incluso por esto que digo enseguida, este Santiago Mayor, Santiago el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, es el único de los 12 apóstoles cuyo martirio se relata en el Nuevo Testamento. El único. ¿Dónde? En el libro de los Hechos, 12:1-2, en donde se dice que el rey Herodes lo hizo decapitar, lo hizo pasar a cuchillo, o sea, lo hizo degollar, para darle gusto a los judíos, que seguramente estaban molestos de la presencia de los cristianos en Jerusalén. Y dice el texto, allá en 12:1 y 2 y los que sigue, que como vio que eso le gustaba a los judíos, mandó poner prisionero también a Pedro. Y a Pedro le hubiera pasado lo mismo si no hubiera sido porque la misericordia de Dios tenía otros planes y entonces lo salvó. Entonces Santiago el Mayor, y se sabe que este rey Herodes no era el rey Herodes el Grande, no, era un nieto de Herodes el Grande. Este era Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande e hijo de un hijo de Herodes el Grande llamado Aristóbulo. Esto se sabe por la historia, sobre todo por el testimonio del gran historiador judío Flavio Josefo. Entonces, este Herodes, Agripa I, lo mandó pasar a cuchillo hacia el año 42, o sea, unos 12 años después de la... Entonces, alrededor del 42, incluso algunos piensan un poco antes. Entonces, este no es el autor de la carta. La tradición interpretativa ha identificado al Jacobo que aparece acá, o sea, Santiago, en nuestra carta, con otro Santiago, que la tradición también llama el menor. Entonces, Santiago el mayor, el apóstol, y este es el otro Santiago el menor, que recibe un título o un epíteto muy significativo en el Nuevo Testamento, el hermano de Jesús. Se dice en los evangelios, y a eso ya nos hemos referido porque ustedes preguntaron alguna vez qué es eso de los hermanos de Jesús. No vuelvo a repetir lo que dije. Uno de los hermanos de Jesús, sus primos hermanos, según nuestra manera de interpretar nosotros, los católicos y los ortodoxos, estos datos, ¿no? Entonces, un familiar cercanísimo, un primo hermano. Aparece en Marcos 6:3, en Mateo 13:55, designado así, como hermano de Jesús. Y también aparece designado como hermano del Señor. Miren qué título tan sublime. Hermano del Kyrios, del Señor. Así aparece, así lo menciona San Pablo, nada menos, en Gálatas 1:19.
en 2:9 por 2 veces, en 2:12 por 2 veces también, y en la primera carta a los Corintios, hablando de las apariciones del Señor resucitado, San Pablo es el único que dice que el resucitado se le apareció a Santiago, el hermano del Señor. Y aparece también, por supuesto, en el libro de los Hechos, en 12:17, en 15:13, en 21:18. Como sé que tienen acceso a estos apuntes, pues no me tomo el trabajo de leer los pasajes, pidiéndoles que ustedes, cuando tengan un ratico, pues los lean, o cuando repasen esto, o cuando necesiten repasar esto, pues ustedes lo lean. De este Santiago el menor, el hermano de Jesús o el hermano del Señor, no queda claro si pertenecía al grupo de los 12 apóstoles. Si su importancia en los orígenes del cristianismo se debía a que, siendo hermano de Jesús o del Señor, también era uno de sus apóstoles. Porque aparece un tercer Santiago, y esto no lo escribí aquí, habría que ponerlo, que es un Santiago hijo de Alfeo. Si no es este mismo, entonces ya son 3 Santiagos para acabar de completar el problema. Bueno, pero de todas maneras es al hermano del Señor, al hermano de Jesús, al Santiago, hermano del Señor, al que la tradición atribuye esta carta. El que la tradición dice, interpretando la carta, que es el Santiago que se menciona a sí mismo en la carta, como Jacobo. Bueno, este murió mártir, sabemos de él más cosas. Murió mártir en Jerusalén, y sabemos hasta la fecha, alrededor del año 62, muy probablemente, a manos de fanáticos judíos que lo precipitaron de una altura del templo y lo remataron a golpes. ¿Y por qué lo mataron? ¿O cómo sabemos esto? Sabemos por el historiador judío Flavio Josefo, que en una de sus obras lo menciona como líder de los discípulos de Jesús el Nazareno y como líder de la comunidad cristiana de Jerusalén, lo que equivaldría a ser el obispo, digámoslo así, pero ese título todavía no existía, pero era el líder, el jefe, la figura, digamos, directiva de la comunidad cristiana de Jerusalén, en el supuesto de que los demás apóstoles ya se habían dispersado, Pedro y los demás, ¿no? Entonces, él era el que dirigía la comunidad. Y nos dice Flavio Josefo que era respetadísimo, incluso por los judíos, o por muchos de los judíos, que le daban, judíos y cristianos, el epíteto de el justo, que en términos bíblicos vendría a equivaler a el santo. ¿Cómo sería este hombre? ¿Cuál sería su, digamos, su talante? ¿No? Que lo llamaban así. Los acontecimientos políticos, la situación política, que siempre es muy importante como contexto de la vida de la fe. Somos cristianos en un medio político, querámoslo o no querámoslo, porque es así, el mundo es así. Entonces los acontecimientos políticos eran muy difíciles. Eran los años previos a la revolución de los judíos contra Roma, promovida por los celotas. Y en el curso de esos acontecimientos difíciles, en esos años difíciles, el país insurreccionado, aburrido de pagar impuestos, ofendido con las continuas ofensas de los paganos invasores, entonces propició esta situación confusa, difícil, en la cual Santiago, el hermano del Señor, Santiago el menor, fue asesinado en Jerusalén, como lo sabemos, no por el Nuevo Testamento, pero por una fuente que merece confianza hasta cierto punto, como es este historiador judío, cuyas obras se nos han conservado, afortunadamente. Lo que llama la atención, lo que extraña, es que este personaje, que debería ser un hombre galileo, que debía ser un campesino, como Jesús, originario de allá, de Galilea, de Nazaret, de esos lugares donde viviría la familia. Extraña que este personaje
sea considerado el autor de un texto griego de tan buena factura como es el que se le atribuye. La Carta de Santiago es uno de los textos más bellos del Nuevo Testamento desde el punto de vista literario, o sea, desde el punto de vista de su calidad literaria. El griego es un griego bellísimo. Pues alguien podría decir, perfecto, no, pues es un griego, pero es un griego, o sea, un griego de alguien que tuvo que conocer muy bien el idioma, manejar muy bien el idioma griego, o sea, alguien que debió tener una formación cultural, debió asistir de pronto a una escuela, ¿no? Para escribir también como está escrita esta carta de Santiago en griego. Un griego exquisito. ¿Cómo? Un griego exquisito. Exactamente, un griego muy bueno, emplea siendo tan breve, sin embargo, emplea un gran vocabulario, un espectro o sea, emplea palabras cultas. Está muy bien escrita la carta. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo un campesino judío, galileo, llegó a escribir? Entonces, bueno, se puede, de pronto tenía un buen secretario. Y entonces él le dijo, vamos a escribir la carta, y el secretario se encargaba pues de ir puliendo las frases del que el otro le iba diciendo. Sí, se puede apelar a todo eso, pero bueno, ahí queda ese punto. Una característica de esta carta es interesante. La pregunta, ¿cómo pudo el hermano de Jesús, siendo como fue un hombre sencillo, humilde, sin mayores, es posible, incluso podría ser, hasta el punto podríamos llegar a eso de que fuera analfabeta, no supiera leer ni escribir? ¿Cómo pudo haber escrito un texto tan perfecto desde el punto de vista lingüístico, idiomático, aparte de sus calidades ya propiamente doctrinales? Entonces miren que la carta va presentando, nos va presentando problemitas. El carácter epistolar, o sea, que sea carta, también es cuestionado. ¿Por qué? Porque parece más bien un artificio literario para presentar una serie de consideraciones y enseñanzas cristianas enmarcadas en un aparente marco epistolar. Por su contenido, muchas de sus expresiones y motivos, su tono didáctico, se parece a algunos de los géneros utilizados en los libros sapienciales. Vuelvo a citar acá los artículos de Ribla al respecto. Los autores de Ribla insisten en el carácter sapiencial de la carta de Santiago, ¿no? Y entonces lo estudian algunos, no todos los artículos, pero lo estudian desde ese punto de vista, desde su carácter de texto sapiencial. A ver si encuentro algún. Sí, miren, José Severino Croato, que ya murió, es un gran exégeta, biblista argentino, católico, sacerdote, ya muy adelantada su carrera sacerdotal y también su carrera de biblista, decidió salirse del sacerdocio, abandonó el sacerdocio, no sé si con licencias, dispensas de la Santa Sede o como fuera, y se casó. Este José Severino Croato tiene acá en Ribla un artículo que se titula La Carta de Santiago como escrito sapiencial, ¿no? Y, por ejemplo, otro gran escritor dice, cuídate la boca, la palabra indicada, una subjetividad alternativa y la formación social de los primeros cristianos, según Santiago, en el capítulo 3:1 al 4:17. Un tema sapiencial, ¿no? El cuidado de la boca. Pero ¿cómo así que el cuidado de la boca? Pues sí, nos lavamos los dientes, claro. No, pero cuidado con lo que uno dice.
Ese es un tema de la, atento, Padre la lengua. Guillermo, Sí, discúlpeme que lo interrumpa, es para pedirle un favor, si es dígame. posible. Nuestra clase va hasta las 9:30, pero la esposa de Marco Tulio, nuestro compañero que hoy no está aquí en la clase, está muy grave en la unidad de cuidados intensivos y logramos conseguir un sacerdote que nos va a hacer una misa a las 9:30. Era para ver si era posible que termináramos la clase 5 minutos antes, a las 9:25. Era eso solamente. Por supuesto, José Luis, claro, y si necesitan que la terminemos antes, todavía antes, ustedes me dicen. Entonces voy a redondear este tema y tengo aquí al frente el reloj y terminamos antes, con mucho gusto, claro. Y entonces les ofrezco también mis oraciones en este día. Encomendamos a la esposa de nuestro compañero con todo fervor y con toda confianza y sumisión a la voluntad de Dios, que salga adelante, que sea lo mejor para la familia, que el Señor les dé fortaleza y confianza en estos momentos difíciles. Muchas gracias, Padre. Decíamos que esto del carácter de si es verdaderamente una carta o es más bien una carta ficticia, por así decirlo, como una ficción. O sea, es como si estuviera escribiendo una carta, pero aprovecha la oportunidad para dar instrucciones, enseñanzas en la línea de la sabiduría bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? El tema de la sabiduría es muy importante, ¿no? No solo en el mundo profano, muy especialmente en nuestro mundo cristiano. Y Santiago se designa a sí mismo en ese primer versículo. Miren que todo esto ha sido un comentario al primer versículo de la carta. Como siervo de Dios y del Señor Jesús Cristo. Se debe sopesar cada una de las palabras. Doulos en griego significa literalmente esclavo. Pues claro, derivadamente siervo, porque un esclavo es un siervo. ¿Para qué tiene uno esclavos? Para que lo sirvan. ¿O para qué se tenía esclavos? Para que hicieran el servicio, ¿no? Entonces, esclavo es un, sí, siervo. También recuerden el siervo de Isaías, el siervo doliente en el profeta Isaías. Mi siervo, dice Dios, en quien me complazco. Bueno, ¿siervo de quién? Pues de Dios. Bueno, no vamos a hablar. Kyrios, noten el Señor, el título de majestad reservado a Dios. Y en el lenguaje pagano a los dioses y a los emperadores. O sea que esa expresión, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, es una confesión de fe en la divinidad de Jesucristo. Y es la única vez que aparece en todo el escrito. Algunos dicen, pero ¿qué de cristiano tiene esta carta? De cristiano, pues parece más bien un texto del Antiguo Testamento, pero no. Este primer versículo la pone en la línea del Nuevo Testamento, de la divinidad de Jesucristo, ¿no? Porque lo llama así, Señor Jesús Mesías. Jesús, el nombre, ¿no? La transcripción a nuestra lengua del nombre propio, Yeshua, que es una abreviación del nombre pleno, Yehoshua, transcrito también por Josué, es otra transcripción del mismo nombre Yeshua, quiere decir Dios es Salvador. Y Cristo en griego, que equivale al hebreo Meshá, o sea, Mesías, y que traducido o su significado es ungido. Todo eso en ese pequeño versículo, ¿no? Santiago, siervo de Dios y del Señor Mesías o del Señor Jesucristo. Bueno, demos este pasito y ya terminamos. Los destinatarios son designados también en el primer versículo con una expresión alegórica. Las 12 tribus de la dispersión vendrían siendo, ¿qué quiere decir eso? Las 12 tribus de la dispersión. Así como el pueblo de Israel fue dispersado por los
imperios antiguos de allá del Medio Oriente, y entonces tuvieron que ir a Mesopotamia, y desde Mesopotamia fueron a Siria, y fueron incluso a Irán, otros habían huido a Egipto, otros se habían refugiado en las islas, en Creta, en Chipre, otros habían ido incluso hasta lo que actualmente es Libia, que era la provincia cirenaica, e incluso habían llegado a Grecia, e incluso a Roma. Así como los judíos estaban las 12 tribus, entre comillas, ¿no? Como un título, ¿no? Que hace referencia a los antiguos patriarcas, así también los cristianos estamos dispersos, ¿no? Por el mundo. Y entonces no es que el escrito vaya dirigido a los judíos, de ninguna manera. Va dirigido a los cristianos comparados en este versículo con las 12 tribus del pueblo de Israel dispersas por el mundo. Es probable que sean comunidades de origen judeo-cristiano, o sea, que en su mayoría estaban conformadas por judíos que se habían convertido al cristianismo. Y eso también, pues digamos, arroja luz sobre el contenido de la carta, sobre la manera de interpretar la carta y también sobre los temas que la carta toca. Será un tema que tendremos oportunidad, si Dios quiere, de ver en otro momento. Miren que también en la primera carta de Pedro, que tenemos que estudiar, capítulo 1, versículo 1, también dice lo mismo, que la carta va dirigida a las tribus, perdón, a los que están en la diáspora, a los cristianos de la diáspora. No va a permitir leer ese versículo. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la diáspora, en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Miren que entonces, bueno, y entonces así ya tenemos más ubicada nuestra carta. Miren que es general, no dice a una comunidad en particular. Por eso su apelativo y su, digamos, inclusión en el grupo de las llamadas cartas católicas. Muy bien, entonces deseando firmemente y pidiéndole al Señor que la esposa de nuestro compañero se recupere, entonces terminemos aquí. Nos veremos en la próxima clase, queriendo Dios. Les deseo un buen sábado, les deseo un buen fin de semana. Muchas gracias. Padre Guillermo, ¿usted nos podría mandar el documento de hoy, por favor? Ah, sí, se lo mando ya mismo a José Luis. Sí, ya mismo hago eso. Bueno, Gracias. muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre. Padre. Héctor, Dime. por cortesía de Héctor Luis, vamos a usar tu cuenta de Zoom para la Eucaristía. Claro, claro que sí, no hay problema. Entonces, Muchas gracias. paramos acá, Plantico.